30 de enero de 1943. Mensaje de radio crepitó a través de ruinas congeladas de Stalingrado, apenas audible sobre trueno constante de artillería soviética. Voz de mariscal de campo Wilhelm Keitel, transmitida desde cuartel general de Hitler a más de 1000 millas de distancia, anunció promoción de Friedrich Paulus a mariscal de campo, rango más alto en militar alemán. En sótano de tienda departamental Univermag. En sótano de tienda departamental Univermag, donde Paulus había establecido su puesto de comando final, recién promovido. Mariscal de campo se sentó en silencio. Su personal esperaba alguna reacción, algún reconocimiento de honor. Paulus no dijo nada. Todos. Entendieron todos en esa bodega congelada, entendieron lo que promoción realmente significaba. Ningún mariscal de campo alemán se había rendido nunca, ni uno solo en toda historia de ejércitos prusiano y alemán. Promoción no era honor, era orden de suicidarse. 24 horas. Después, 24 horas después, Paulus desafiaría esa orden y se rendiría de todos modos. Y cuando Adolf Hitler se enteró de esta decisión, su rabia revelaría algo que había pasado años tratando de ocultar: que toda su visión estratégica para Frente Oriental había sido construida sobre fantasía de fuerza de voluntad superando realidad. Y esa fantasía acababa de colapsar en ruinas de ciudad en Volga. Pero para entender, reacción de Hitler. Tienes que entender cómo Sexto Ejército terminó atrapado en Stalingrado en primer lugar, y por qué Hitler se había convencido de que rendición era literalmente imposible. 19 de agosto de 1942. 19 de agosto de 1942. Sexto. Ejército alemán bajo comando de Paulus había alcanzado afueras de Stalingrado. Ciudad se extendía por más de 30 millas a lo largo de orilla occidental de río Volga. Centro industrial expansivo que producía tanques, armas y municiones para esfuerzo de guerra soviético. Más importante, llevaba nombre de Stalin. Hitler la quería precisamente por esa razón. Valor simbólico de capturar ciudad nombrada por su enemigo ideológico se había convertido en obsesión. Paulus era comandante improbable. Paulus era comandante improbable para operación tan crítica. Había pasado mayor parte de su carrera como oficial de Estado Mayor. Meticuloso y metódico, más cómodo con logística que comando de combate. Había sido jefe de Estado Mayor durante planificación de Operación Barbarroja, invasión de Unión Soviética. Solo había recibido comando de Sexto Ejército en enero de 1942. Sus colegas lo describían como brillante pero cauteloso, hombre que seguía órdenes precisamente y agonizaba sobre decisiones. Era, en otras palabras, exactamente tipo de general que lucharía con lo que estaba a punto de sucederle. Batalla. Se desintegró, batalla por Stalingrado. Se desintegró en algo sin precedentes en guerra moderna. Soviéticos defendían cada edificio, cada piso, cada habitación. Soldados alemanes se encontraron luchando batallas, habitación por habitación, donde enemigo podría estar a 10 pies a través de pared. Ciudad se convirtió en laberinto de escombros donde tácticas militares tradicionales no significaban nada. Soldados lo llamaban Rattenkrieg, guerra de ratas. Expectativa de vida para soldado alemán recién llegado se medía en días. Para noviembre, Sexto Ejército había empujado a defensores soviéticos a franja estrecha de tierra a lo largo de Volga, apenas unos cientos de yardas de profundidad en algunos lugares. Victoria parecía cercana. Fuerzas de Paulus controlaban más del 90% de ciudad. Luego, 19 de noviembre. El 19 de noviembre, soviéticos lanzaron Operación Urano. Plan soviético. Plan soviético era elegante en su simplicidad. Mientras alemanes habían enfocado todo en Stalingrado mismo, flancos de su avance estaban sostenidos por ejércitos rumano, italiano y húngaro,
equipados con armas inferiores y bajos en municiones. Soviéticos. Aplastaron a través de estos flancos norte y sur de ciudad. Luego condujeron sus puntas de lanza blindadas al este, reuniéndose detrás de posiciones alemanas el 23 de noviembre. En 4 días, Sexto Ejército entero, casi 300.000 hombres, había sido cercado. Paulus inmediatamente solicitó permiso para salir. Sus oficiales de Estado Mayor calcularon que tenían quizás 48 horas antes de que Anillo Soviético se solidificara. Después de eso, escape se volvería exponencialmente más difícil. Solicitud subió por cadena de comando a cuartel general de Hitler, a Wolfschanze en Prusia Oriental, donde Hitler estaba reuniéndose con sus comandantes superiores. Respuesta de Hitler regresó mismo día. Sexto Ejército mantendrá sus posiciones sin importar peligro de cerco. Orden no tenía sentido militar. Cada oficial profesional que la vio entendió esto inmediatamente. General Kurt Seitzler, jefe de Estado Mayor General del Ejército, argumentó vehementemente por salida. Señaló que Sexto Ejército se quedaría sin suministros en semanas, que Luftwaffe no podría posiblemente transportar por aire suficiente comida y municiones para sostener 300.000 hombres a través de invierno ruso, que permanecer en lugar significaba destrucción cierta de ejército de campo más fino de Alemania. Hitler desestimó cada argumento. Hitler se había convencido de algo que definiría su reacción a todo lo que siguió. Que fuerza de voluntad podía superar realidad material. Creía que si Sexto Ejército mantenía Stalingrado, ataría fuerzas soviéticas que de otro modo podrían usarse en otro lugar. Que mostrar cualquier flexibilidad, permitir cualquier retirada, desencadenaría colapso de todo. Frente Oriental y que Luftwaffe de Hermann Göring podría abastecer bolsillo por aire. Promesa de Göring, desesperado por restaurar su prestigio después de fracasos de Luftwaffe en Batalla de Inglaterra, había prometido a Hitler que suministro aéreo era posible. Afirmó que sus aviones podían entregar 500 toneladas de suministros por día, suficiente para sostener ejército atrapado. Propios oficiales de logística de Luftwaffe habían calculado que requisito mínimo era 700 toneladas por día, y que incluso esto era apenas suficiente. Dijeron a Göring que operación era imposible. Göring los ignoró. Puente aéreo. Puente aéreo comenzó a finales de noviembre. En mejor día de operación entera, Luftwaffe entregó apenas 300 toneladas. Mayoría de días entregaron menos de 100. Aviones volaron a través de clima terrible, atacados constantemente por cazas soviéticos y armas antiaéreas. Aterrizaban en pistas de aterrizaje improvisadas bajo fuego de artillería. Descargaban frenéticamente y despegaban llevando soldados heridos que habían estado esperando en nieve por días. Cientos de aviones de transporte fueron derribados. Pilotos llamaban ruta a Stalingrado carrera de la muerte. Dentro de bolsillo, Sexto Ejército comenzó a morir de hambre. Ración diaria bajó de 3.000 calorías normales a 1.000, luego a 700, luego a menos de 400 soldados se convirtieron en esqueletos ambulantes. Quemaban muebles, libros, cualquier cosa combustible para mantenerse calientes en temperaturas que bajaban a menos 30 grados Celsius. Bajas por congelación excedían bajas de combate. Caballos fueron sacrificados y comidos. Luego estaciones médicas desbordaban con hombres muriendo de exposición, inanición y heridas sin tratar. No había morfina, no había vendajes, no había nada. Mensajes. Cada vez más desesperados de Paulus envió mensajes cada vez más desesperados a cuartel general de Hitler. Describió situación con detalle clínico. Números de muertos y moribundos. Colapso de efectividad de combate. Imposibilidad de resistir mucho más. Nunca desafió directamente órdenes de Hitler. Eso no estaba en su naturaleza, pero dejó clara realidad.
Sexto Ejército estaba siendo destruido, y nada se estaba haciendo para salvarlo. Respuestas de Hitler. Respuestas de Hitler se volvieron cada vez más desconectadas de realidad. Ordenó a Paulus mantener y esperar alivio. Operación de rescate, prometió. Estaba siendo organizada. Grupo de ejército Don Bajo. Mariscal de campo Erich von Manstein rompería cerco soviético y restauraría situación. Paulus solo necesitaba resistir un poco más. Operación de alivio de Manstein. Manstein sí lanzó operación de alivio en diciembre, operación tormenta de invierno. Sus fuerzas condujeron a menos de 30 millas de Bolsillo antes de que contraataques soviéticos los forzaran a retirarse. En un punto, punta de lanza de Manstein estaba suficientemente cerca de que tropas de Paulus podían escuchar sonido de sus armas. Manstein envió mensaje a Paulus: «Sal ahora mientras corredor está abierto, o oportunidad se perderá para siempre». Paulus rechazó. Hitler le había ordenado mantener Stalingrado. Sin permiso explícito para abandonar ciudad, no se movería. Para cuando podría haber reconsiderado, fuerzas soviéticas habían empujado a Manstein hacia atrás, y Ventana se había cerrado. El patrón fue patrón que definiría semanas finales de Sexto Ejército. Oportunidades de salvación apareciendo brevemente, luego desvaneciéndose porque Hitler rechazaba autorizar retirada y Paulus rechazaba desobedecer. Hombres en Bolsillo pagaron por esta parálisis con sus vidas. 8 de enero de 1943. Oferta soviética, 8 de enero de 1943. Soviéticos ofrecieron términos para rendición. Prometieron que soldados alemanes serían alimentados. Recibirían tratamiento médico y eventualmente regresarían a Alemania después de guerra. Dieron a Paulus 24 horas para responder. Oferta fue transmitida a Bolsillo en altavoces en alemán para que cada soldado pudiera escuchar. Paulus reenvió oferta a cuartel general de Hitler con solicitud de permiso para negociar. Respuesta de Hitler. Respuesta de Hitler fue inmediata y absoluta. Rechaza oferta. Continúa luchando. Alivio viene Paulus, obedeció. Rechazó términos soviéticos. Respuesta soviética. Respuesta soviética fue bombardeo de artillería masivo que duró días, seguido de asalto terrestre renovado. Bolsillo comenzó a colapsar. Sexto Ejército fue dividido en dos: Grupo Sur, centrado en centro de ciudad, y Grupo Norte en distrito de fábricas, comunicación. Entre ellos se volvió esporádica, luego cesó completamente. Bolsillo Sur, donde Paulus tenía su cuartel general, fue comprimido a área apenas unas pocas millas de ancho, para finales de enero. Para finales de enero, situación se había movido más allá de desesperada a surrealista. Soldados comían cuero, hervían huesos para sopa, se acostaban en nieve para morir. Heridos llenaban cada sótano y bodega, acostados en filas en oscuridad, sus gemidos audibles desde calle. No había medicina, no había comida, no había esperanza. Oficiales dejaron de dar órdenes porque no tenía sentido. Ejército había dejado de funcionar como organización militar. Era solo decenas de miles de hombres esperando morir. Mensaje final de Paulus. Paulus transmitió por radio a Hitler el 24 de enero. Fue menos informe militar que súplica por permiso para terminar sufrimiento. Tropas sin municiones o comida. Comando efectivo ya no posible. 18,000 heridos sin suministros o vendajes o drogas. Defensa adicional sin sentido. Colapso inevitable. Ejército solicita permiso inmediato para rendirse para salvar vidas de tropas restantes. Respuesta de Hitler. 30 de enero. Respuesta de Hitler llegó el 30 de enero. Cumpleaños de Paulus. En lugar de permiso para rendirse, Hitler lo promovió a mariscal de campo. Promoción fue anunciada con gran ceremonia en radio alemana. Ministerio de Propaganda la presentó como reconocimiento de defensa heroica de Paulus. Pero todos que entendían tradición militar sabían lo que realmente significaba. En sótano. En sótano de Univermag.
Oficiales de Estado Mayor de Paulus estaban parados en silencio mientras escuchaban anuncio. Uno de ellos, coronel Wilhelm Adam, recordó después momento. Todos sabíamos lo que significaba. Führer le estaba diciendo que se disparara. Lógica era clara. Lógica era clara. Ningún mariscal de campo alemán había sido capturado vivo nunca. Cuando enfrentaban derrota cierta, habían elegido suicidio en lugar de humillación de rendición. Ejemplo más famoso era mariscal de campo von Mackensen, durante guerras napoleónicas, que se había disparado en lugar de rendirse a franceses. Hitler esperaba que Paulus siguiera esta tradición. Promoción era su manera de hacer orden explícita sin tener que decirlo directamente. Paulus se sentó en su puesto de comando. Paulus se sentó en su puesto de comando, mirando mensaje. Su jefe de Estado Mayor, general Arthur Schmidt, argumentó que deberían seguir luchando. Schmidt era nazi comprometido que creía en visión de Hitler, de fuerza de voluntad superando realidad. Insistió que alivio todavía era posible, que rendirse traicionaría a tropas que ya habían muerto. Otros oficiales argumentaron opuesto, que continuar luchando solo mataría más hombres sin propósito, que tenían deber de salvar a quien todavía pudiera ser salvado. Paulus dijo casi nada durante estos debates. Siempre había sido hombre que seguía órdenes, que operaba dentro de sistema. Ahora, sistema estaba demandando que se matara, y no podía obligarse a hacerlo. Pero tampoco podía obligarse a desobedecer directamente órdenes de Hitler rindiéndose. Decisión fue hecha. Por él, decisión fue hecha por él. En mañana del 31 de enero, tropas soviéticas irrumpieron en Univermag. Encontraron a Paulus en sótano junto con su personal. No hubo resistencia final dramática. Oficiales soviéticos estaban sorprendidos de cuán fácilmente alemanes se rindieron. Un teniente soviético describió después a Paulus como pareciendo animal atrapado. Paulus fue tomado en custodia. Paulus fue tomado en custodia. No había rendido Sexto Ejército oficialmente. Simplemente se había permitido ser capturado. En su mente, esta distinción importaba. No había violado orden de Hitler de no rendirse. Solo había dejado de resistir cuando resistencia se volvió imposible. Bolsillo Norte resistió 2 días más, finalmente rindiéndose el 2 de febrero. Los números. De casi 300.000 soldados alemanes que habían sido cercados, solo 90.000 sobrevivieron para rendirse. De esos 90.000, solo alrededor de 5.000 regresarían alguna vez a Alemania. Resto murió en cautiverio soviético por enfermedad, inanición y efectos persistentes de lo que habían soportado en Stalingrado. Noticias. Llegaron a Hitler. Noticias de captura de Paulus. Llegaron a cuartel general de Hitler en tarde del 31 de enero. Estaba en conferencia con su personal militar, revisando situación en otras partes de Frente Oriental. Ayudante entró y entregó mensaje a general Alfred Jodl, jefe de personal de operaciones. Jodl lo leyó, su rostro poniéndose pálido. Luego lo pasó a Hitler. Hitler leyó. Mensaje en silencio. Hitler leyó mensaje en silencio. Luego se levantó de mesa y caminó a ventana, mirando bosque cubierto de nieve alrededor de Wolfschanze. Habitación estaba completamente silenciosa. Todos esperaban su reacción. Cuando Hitler finalmente habló. Su voz estaba tensa con rabia apenas controlada. Podría haberse liberado de todo dolor y ascendido a eternidad e inmortalidad nacional, pero prefiere ir a Moscú. Declaración reveló todo sobre cómo Hitler entendió lo que había pasado. No estaba enojado de que Paulus hubiera perdido batalla. Estaba enojado de que Paulus no se hubiera matado. En mente de Hitler. En mente de Hitler, suicidio de Paulus habría transformado derrota en tragedia heroica, final wagneriano que podría usarse para propósitos de propaganda. En cambio, Paulus había elegido vivir, y al hacerlo había expuesto narrativa entera que Hitler
había construido alrededor de Stalingrado como mentira. Durante días siguientes, ira de Hitler se intensificó. En conferencia tras conferencia regresaba a tema de rendición de Paulus, su sentido de traición creciendo con cada repetición. Dijo a su personal: ¿qué es vida? Vida es nación. Individuo debe morir de todos modos. Más allá de vida de individuo está nación. Pero ¿cómo puede alguien tener miedo de este momento de muerte, con el cual puede liberarse de esta miseria, si su deber no lo encadena a este valle de lágrimas? Varo dio orden a su esclavo: ahora mátame. Referencia a Varo. Varo era reveladora. Publius Quintilius. Varus era general romano que había perdido 3 legiones en bosque de Teutoburgo en 9 después de Cristo. Según leyenda, Varo se había suicidado en lugar de enfrentar captura por tribus germánicas. Hitler se veía como heredero de esta tradición de honor militar, donde muerte era preferible a humillación de rendición. Rechazo de Paulus de seguir esta tradición era, en mente de Hitler, traición personal. Pero ira de Hitler no era solo sobre honor. O tradición. Era sobre algo más práctico y más aterrador. ¿Qué podría decir Paulus en cautiverio soviético? Hitler entendía propaganda. Entendía que mariscal de campo capturado era mina de oro de inteligencia y arma de propaganda de valor inmenso. Sabía que soviéticos interrogarían a Paulus extensivamente, extrayendo información sobre estrategia alemana, capacidades e intenciones. Peor, casi ciertamente intentarían usarlo para transmisiones de propaganda para socavar moral alemana y autoridad propia de Hitler. Miedo de Hitler. En días después de rendición, Hitler regresaba a este miedo una y otra vez. Dijo a su personal: en Alemania en tiempos de paz, alrededor de 18,000 o 20,000 personas al año eligieron suicidarse, incluso sin estar en tal posición. Aquí hay hombre que ve 50 o 60,000 de sus soldados morir defendiéndose valientemente hasta final. ¿Cómo puede rendirse a bolcheviques? Eso simplemente no tiene sentido. Declaración era reveladora en su lógica. Hitler no podía entender por qué Paulus elegiría vida en cautiverio sobre muerte. Para Hitler, que había construido toda su cosmovisión alrededor de idea de fuerza de voluntad y triunfo de fuerte sobre débil, elección de Paulus de sobrevivir era incomprensible. Sugería que supervivencia misma tenía valor independiente de ideología u honor. Esta era idea que Hitler no podía aceptar. Su miedo resultó justificado. Su miedo sobre valor de propaganda de Paulus resultó completamente justificado. Por primer año de su cautiverio, Paulus rechazó cooperar con esfuerzos de propaganda soviéticos. Mantuvo su dignidad como oficial alemán y declinó hacer declaraciones contra Hitler o régimen nazi. Pero en 1944, después de intento de asesinato fallido contra Hitler en julio, Paulus cambió su posición. Se unió a Comité Nacional por Alemania Libre, organización patrocinada por soviéticos de prisioneros de guerra alemanes que se oponían a Hitler. Hizo transmisiones de radio instando a soldados alemanes a rendirse. Escribió apelaciones a otros comandantes alemanes para derrocar a Hitler y terminar guerra. Testificó en juicios por crímenes de guerra. Hizo todo lo que Hitler había temido que haría. Cuando Hitler se enteró de transmisiones de Paulus en 1944, su reacción fue triunfo vengativo. Dijo a su personal: lo que más me duele personalmente es que todavía lo promovía mariscal de campo. Quería darle esta satisfacción final. Ese es último mariscal de campo que nombraré en esta guerra. No debes contar tus pollos antes de que nazcan. Había satisfacción extraña en voz de Hitler cuando dijo esto. Cooperación de Paulus con propaganda soviética confirmó juicio de Hitler de él, como débil, como hombre que había fallado prueba de fuerza de voluntad. Validó ira de Hitler por rendición y su creencia de que Paulus debería haberse matado. Más allá de ira personal,
Pero reacción de Hitler a Stalingrado fue más allá de ira personal hacia Paulus. Resultado de batalla destrozó suposiciones fundamentales que habían guiado su pensamiento estratégico desde comienzo de guerra con Unión Soviética. Hitler había creído que fuerza de voluntad podía superar desventajas materiales, que soldados alemanes, propiamente motivados y prohibidos de retirarse, podían mantener cualquier posición indefinidamente, que mostrar flexibilidad o permitir retirada desencadenaría cascada de derrotas. Stalingrado probó todas estas creencias equivocadas. Sexto Ejército había estado motivado. Sexto Ejército había estado motivado. Habían sido prohibidos de retirarse. Habían sido prometidos alivio y suministro. Nada de eso había importado. Habían sido destruidos de todos modos. No por falta de voluntad, sino por aritmética simple. Se quedaron sin comida y municiones, y se congelaron hasta morir. Ninguna cantidad de fuerza de voluntad podía cambiar esos hechos. Después de Stalingrado, relación de Hitler con sus comandantes militares cambió. Siempre había sido suspicaz de cuerpo de oficiales profesional, viéndolos como demasiado cautelosos y demasiado dispuestos a retirarse. Después de Stalingrado, su sospecha se endureció en algo cercano a paranoia. Comenzó a ver cualquier solicitud de retirada como evidencia de derrotismo o cobardía. Emitió más y más órdenes mantener a todo costo, creando más y más situaciones donde fuerzas alemanas eran cercadas y destruidas porque no se les permitía retirarse a tiempo. Patrón se repitió. Patrón se repitió a lo largo del resto de guerra. En norte de África, Hitler prohibió a Afrika Korps evacuar Túnez, y más de 200.000 soldados alemanes se rindieron en mayo 1943. En Normandía, prohibió retirada de bolsillo de Falaise, y decenas de miles de soldados fueron muertos o capturados. En Ardenas, lanzó ofensiva con suministros inadecuados y sin esperanza realista de éxito, despilfarrando últimas reservas móviles de Alemania en Berlín. Ordenó defensa de ciudad hasta último hombre, asegurando máximas bajas civiles. Cada una de estas decisiones siguió misma lógica que había llevado a desastre en Stalingrado. Creencia de que fuerza de voluntad y determinación podían superar realidad material y que cualquier retirada era primer paso hacia colapso total. Hitler nunca aprendió. Hitler nunca aprendió lección de Stalingrado. No podía. Aprenderla habría requerido admitir que toda su visión estratégica estaba basada en fantasía. Paulus sobrevivió guerra. Paulus sobrevivió guerra. Permaneció en Unión Soviética hasta 1953, viviendo en villa afuera de Moscú, trabajando en estudios militares soviéticos de Frente Oriental. Se le permitió regresar a Alemania Oriental en 1953, donde vivió tranquilamente hasta su muerte, en 1957. Nunca regresó a Alemania Occidental. Nunca escribió memorias. Dio muy pocas entrevistas. Parecía no querer nada más que ser olvidado. En pocas declaraciones, ¿qué hizo? En pocas declaraciones que hizo, Paulus fue consistente en un punto. No se había rendido para salvar su propia vida. Se había rendido para salvar vidas de sus soldados restantes. Si esto era verdad o racionalización que se dijo a sí mismo, nadie puede decir. Pero fue posición que mantuvo hasta su muerte. Contradicción. Fundamental. Reacción de Hitler a rendición de Paulus reveló contradicción fundamental en corazón de estrategia militar nazi. Hitler demandaba que sus comandantes mostraran iniciativa y flexibilidad en lograr objetivos, pero también demandaba obediencia absoluta a sus órdenes y prohibía retirada bajo cualquier circunstancia. Estas demandas eran incompatibles. Comandante no podía mostrar iniciativa mientras se le prohibía tomar decisión táctica más básica: cuándo retirarse para preservar sus fuerzas. Paulus había sido atrapado. Paulus había sido atrapado en esta contradicción. Era oficial cuidadoso y metódico que seguía órdenes precisamente.
Cuando Hitler le ordenó mantener Stalingrado, lo mantuvo incluso cuando mantenerlo significaba destrucción de su ejército. Cuando Hitler lo promovió a mariscal de campo con orden implícita de suicidarse, no pudo obligarse a obedecer esa orden, pero tampoco pudo obligarse a desobedecer directamente rindiéndose formalmente. Así que no hizo nada y esperó ser capturado. Enhebrar aguja entre dos demandas imposibles. Rabia de Hitler. Rabia de Hitler hacia Paulus. Era realmente rabia por fracaso de su propia visión estratégica. Stalingrado probó que fuerza de voluntad no podía superar logística. Determinación no podía sustituir suministros. Mantener terreno no siempre era más valioso que preservar fuerzas. Estas eran lecciones que cada profesional militar ya sabía, pero Hitler se había convencido de que no eran ciertas, y rendición de Paulus lo forzó a confrontar evidencia que no podía ignorar. Su respuesta fue redoblar. Su respuesta fue redoblar. Si problema era comandantes débiles que carecían de voluntad, entonces necesitaba encontrar comandantes más fuertes y darles órdenes más estrictas. Si problema era que soldados no estaban suficientemente motivados, entonces necesitaba hacer penalidades por retirada más severas. Nunca consideró que problema podría ser sus propias suposiciones estratégicas. En sótano. En sótano de Univermag, el 31 de enero de 1943, Friedrich Paulus había tomado decisión. Eligió vivir en lugar de morir. Rendirse en lugar de luchar hasta último hombre. Salvar a algunos de sus soldados en lugar de sacrificar a todos por victoria simbólica. Era elección humana, elección racional, elección que cualquier persona razonable entendería. Hitler no pudo entenderla. Hitler no pudo entenderla. Para él, elección de Paulus era incomprensible traición de todo lo que Hitler creía sobre voluntad y fuerza y naturaleza de guerra. Su reacción, su rabia y su sentido de traición personal reveló más sobre propia psicología de Hitler que sobre carácter de Paulus. Ideología de Hitler. Hitler había construido toda su ideología alrededor de idea de que fuerte sobrevive y débil perece. Que voluntad y determinación son más importantes que recursos materiales o cálculo racional. Stalingrado probó esta ideología equivocada. Sexto Ejército había sido fuerte. Habían estado determinados, habían estado dispuestos a luchar hasta muerte, y habían sido destruidos de todos modos, no por debilidad, sino por logística simple y aritmética. Rechazo de Paulus. Rechazo de Paulus de suicidarse fue insulto final. Sugería que supervivencia misma tenía valor. Que vivir para luchar otro día era mejor que morir por victoria simbólica. Que deber de comandante era hacia sus hombres en lugar de ideal abstracto de honor. Estas eran ideas que amenazaban fundamentos de todo lo que Hitler creía. Así que Hitler se enfureció. Llamó a Paulus débil y deshonroso. Predijo que Paulus traicionaría a Alemania en cautiverio. Usó rendición de Paulus como evidencia de que cuerpo de oficiales no podía ser confiable. Que solo obediencia absoluta a propias órdenes de Hitler podía prevenir derrota. Pero rabia no podía cambiar lo que había pasado. Sexto Ejército. Se había ido. Sexto Ejército se había ido. 300,000 hombres habían sido muertos, o capturados en batalla que no logró nada, defendiendo posición que no tenía valor estratégico, siguiendo órdenes que no tenían sentido militar, y hombre que Hitler había promovido a mariscal de campo, esperando que proporcionara final heroico a tragedia, había elegido vivir en cambio. Esa elección y reacción de Hitler a ella definiría estrategia alemana por resto de guerra. Hitler continuaría emitiendo órdenes, mantener a todo costo. Continuaría prohibiendo retiradas. Continuaría creyendo que fuerza de voluntad podía superar realidad material. Y cientos de miles más de soldados alemanes morirían en cercos y resistencias finales, sacrificados a ideología que Stalingrado ya había probado equivocada.
2 de febrero de 1943. El 2 de febrero de 1943. Últimas fuerzas alemanas en Stalingrado se rindieron. Batalla había terminado. En Berlín, Ministerio de Propaganda nazi declaró 3 días de luto nacional. Radio tocó música sombría. Hitler no dio declaración pública, nunca habló públicamente sobre Stalingrado de nuevo, pero en sus conferencias privadas regresaba a tema de Paulus una y otra vez, su ira nunca del todo desvaneciéndose. Años después, en búnker en Berlín, mientras Tercer Reich colapsaba a su alrededor, Hitler todavía mencionaría rendición de Paulus, como evidencia de traición, como prueba de que pueblo alemán y sus líderes le habían fallado en lugar de al revés. Nunca entendió lo que elección de Paulus realmente significaba. Que cuando ideología demanda imposible, cuando órdenes requieren destrucción de todo lo que se supone debes proteger, cuando obediencia significa muerte cierta sin propósito, entonces desobediencia se convierte en única elección racional. Friedrich Paulus tomó esa elección. Friedrich Paulus tomó esa elección en sótano en Stalingrado, y Adolf Hitler nunca lo perdonó por ello. Conclusión: si esta historia de elecciones imposibles, de hombre atrapado entre deber y supervivencia, te ha conmovido, suscríbete a Historias del Frente Mundial ahora mismo. Presiona ese botón de me gusta y comparte esto con cualquiera que quiera entender lo que Hitler dijo cuando Paulus se rindió en Stalingrado. Deja un comentario. ¿Tuvo razón Paulus al rendirse, o debería haber obedecido orden implícita de Hitler de suicidarse? ¿Y desde dónde en el mundo nos estás viendo? Gracias por ver y te veremos en el próximo.